Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva transmisión. El tema del día de hoy es el pecado y sus consecuencias. Bueno, primeramente tenemos que comentar la importancia de hablar de estos temas. Y bueno, hablar del pecado nos ayuda a reconocer que somos pecadores. Esto es un alivio para el alma porque de alguna manera empezamos a tener conciencia de las faltas que cometemos constantemente. Y bueno, para tocar este tema es indispensable tomar los conceptos que vienen en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero aparte de nuestras Sagradas Escrituras. Y bueno, voy a comenzar con una cita bíblica que me gusta mucho, que es la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Y bueno, esto nos dice: si decimos nosotros que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Con esto, bueno, debe de quedarnos claro que nadie puede considerarse un santo porque todos tenemos pecado. Me gusta mucho una frase de San Agustín que él mismo decía: mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Y bueno, debemos de ser también muy sinceros de que en muchas ocasiones pensamos de esa manera, ¿no? Que nosotros no somos pecadores por el simple hecho de que no robamos, no asesinamos, no hacemos mal a nadie, pero esto va mucho más de todos estos conceptos erróneos que tenemos en nuestra vida. Pero bueno, aquí la pregunta interesante es saber por qué todos somos pecadores. Bueno, en primera instancia, para poder comprender todo esto y darle sentido y explicación, tenemos que referirnos al pecado original. Muchas cosas se basan en el pecado original. Si no se entiende qué es el pecado original, será muy difícil posiblemente entender las consecuencias del pecado. Bueno, a grandes rasgos resumiremos que el pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, consistió en la desobediencia a nuestro Señor. En las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 3, versículo 1, se detalla perfectamente cómo se originó el pecado entre nuestros primeros padres, Adán y Eva. Fue mediante la serpiente que engañó a la mujer, logrando que ella comiera del fruto prohibido y dándole a sí mismo a su marido. A partir de ahí, como el pecado genera una consecuencia, pues todos nacemos con una inclinación al pecado, la cual se llama concupiscencia. No es de que el hombre sea malo, sino que tiene una naturaleza herida por el pecado. Entonces, por eso es que podemos explicar por qué tenemos esa tendencia siempre al mal, a la desobediencia, a la tendencia al egoísmo. Y bueno, eso se puede comprobar fácilmente hasta con los más pequeños de la familia, cuando tienen el egoísmo muy arraigado sobre sus cosas, ¿no? Él es mío, mío, mío. Y bueno, como sabemos, lo que va a hacer el sacramento del bautismo es regresarnos la gracia, pero desafortunadamente las consecuencias de nuestra naturaleza debilitada van a persistir, y es cuando nos llama el Señor al combate espiritual. Es por eso que en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, el Señor le dice a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Ya con estos fundamentos que hemos explicado anteriormente, podemos comprender por qué el estado de gracia es un estado de lucha constante. Y me encanta una frase de Padre Pío que dice: en la vida espiritual, quien no avanza, retrocede. Y da un pequeño ejemplo de cómo es la vida espiritual. Podemos imaginar un río que va con una corriente muy fuerte y nosotros queremos ir contra esa corriente. Si nosotros no nos esforzamos en continuar caminando
bajo esa presión que estamos recibiendo y decidimos detenernos, pues lo más probable es que vamos a tener que retroceder. Entonces, esta es una enseñanza que se tiene que guardar en el corazón. Nosotros no podemos detenernos ante la vida espiritual, porque cuando menos veamos ya estamos en un lugar peor al que iniciamos. Me gustaría que meditáramos un poquito acerca de las consecuencias que se generaron a partir del pecado original, para que nosotros tengamos un poquito más de conciencia acerca de las consecuencias que podrían generar nuestros propios pecados. Y esto lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, en Génesis capítulo 3, versículo 16. Y dice así: a la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos, con dolor darás a luz a tus hijos, necesitarás de tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa, con fatiga sacarás de ella tu alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Es muy interesante observar la consecuencia que generó ese pecado, y bueno, como nosotros somos descendientes de nuestros primeros padres, pues nos siguen alcanzando las consecuencias de esos pecados, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de la herencia espiritual y también del rompimiento de las cadenas intergeneracionales, precisamente por las consecuencias del pecado. Con esto vamos a dejar de pensar lo que continuamente hacemos, de decir, bueno, puedo pecar y Dios me perdona todo. Y sí, efectivamente Dios nos perdona todo mientras haya arrepentimiento, pero quiero mostrarles esta cita bíblica donde hace referencia acerca de la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a Sirácides capítulo 6, versículo 6. Y dice aquí: no digas, es grande la misericordia de Dios, Él perdonará todos mis pecados. En Él está la misericordia, pero también el enojo y lo desahoga sobre el pecador. No tardes en volver al Señor, ni dejes pasar los días, pues de repente se enojará y te aplastará cuando llegue la hora del castigo. Con esto debemos concluir que efectivamente el Señor es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Entonces, no es... hay que quitarnos muy bien de la cabeza el concepto de lo bailado nadie me lo quita, porque eso es un error. Efectivamente, lo que uno hace lo pagará, ya sea en vida o lo pagará en el purgatorio. Me gustaría citar lo que han revelado algunas almas del purgatorio, que cada pecado mortal nos da aproximadamente 7 años de purgatorio. Entonces, para que vayamos haciendo las cuentas, ¿verdad? No se preocupen, más adelante hablaremos de temas muy esperanzadores como son las indulgencias plenarias, la gracia plena, y bueno, con esto hay que concluir que lo que tenemos que hacer es evitar las ocasiones de pecado a toda costa, tratar de entender que realmente las fuerzas para salir de una ocasión de pecado no están en nosotros, sino en la gracia de Dios. Por eso les sugiero tomar como lección de vida estas palabras de San Agustín, que él decía al Señor: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y bueno, hay que ser muy sinceros en reconocer cuáles son nuestras faltas y sobre ellas pedirle a Dios la gracia para poder retomar el camino de la santidad. Bueno, es todo por hoy. Si te gustó este video, te pido por favor que lo compartas, porque estos temas son muy relevantes para nuestra vida espiritual. Más adelante veremos
más detalladamente cuáles son los pecados que nos llevan a la muerte espiritual, a la condenación eterna. Entonces, bueno, los dejo en un abrazo en Cristo Jesús.